Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a estudiar el Daf de Kippur. Hoy no es Kippur, tenemos Tefilim, ¿no? Pero estamos el día siguiente de Kippur. Tenemos que completar el Daf de Yom HaKippurim. Dice la Gemara. Sí. Dice la Gemara. La Gemara dijo ayer, en el Daf anterior, mejor dicho, ¿sí? En el Daf anterior, que por un lado, ¿cómo sabemos? Estuvo hablando de la Mishnah, hizo un Halim, el Prek nuevo, hablamos de que hay quien le hereda y hay quien hereda de alguien, ¿sí? Y la Gemara dice, la primera pregunta, bueno, primera pregunta, ¿por qué empezó el Mishnah con eso? Ok. Dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos que el papá hereda, que el papá hereda a quién? A su hijo, antes de los hermanos, ¿sí? Y la Gemara dice, se aprende que dice Pasuk dice, le darán la najalá, la herencia, a Shero, a Karov Elav. Se llama Shero, Zeab. Shero es papá. ¿De dónde se aprende? Hay muchos lugares que está aquí en Rashbam. Shero se aprende de diferentes lugares. Sí, como dice Shero, Shera Bijau. Sí, aquí en Rashbam, aquí Shera Bija, Shero es papá. Entonces, cuando dice el pasuk, dale la herencia a Shero, es al papá. ¿Qué te viene a decir con eso? Dale primero a Shero a Karov Elav. Melamed, Shaab, Kodem, Lahim, papá está antes de los hermanos. Y también, dice el Maguray, también está antes de el hijo. Dice, no, Karov, Kodem. Pasuk dice Shero a Karov. El cercano antes. Pregúntame, ¿quién te dijo aumentar el papá que viene antes de los hermanos y que viene después del hijo? Ulay, cuando le dijo el Shero, por un lado otro dijo el Shero, papá. Por otro lado dijo a Karov. El Shero que va antes de los hermanos. A Karov que va después del hijo. Pregúntame, ¿quién te dijo? Ulay, ¿quién dijo que es cercano? Ulay, el hijo está antes que el papá. La mamá dice, no, se aprende del pasuk. Sí. Se aprende del pasuk que el hijo está antes. Se llama Sfará, el hijo está antes. Pregúntale a la Gemara, y aquí nos quedamos en el Daf de hoy. Ema Shero Zeab. Pregúntale a la Gemara. El pasuk un tetem de Jatul Shero Karov Elav. Estamos aquí en cuarto renglón. Ema. ¿Sí? Cuarto renglón de Kuftet. Ema. Muy bien. Ahora sí empezamos el Daf de hoy. Pregúntale a la Gemara. Este pasuk que dijimos, sí, un tetem de Jatul Shero Karov Elav. Shero, Zeab, Melamed, Shaab, Kodem, Ebat. Ulay te viene a decir que está antes de que la hija, ¿sí? ¿Quién está antes, papá o la hija? Papá y el hijo está antes, dice la Gemara. ¿Por qué? Porque el hijo está más caro, más cercano. Sí, más cercano. Lo estudiamos ese, sí. Estudiamos, sí. El hijo está más cercano, la prueba es de Ibum, la prueba es de sí. Que el hijo está antes, si hay hijo, no hay boom. Y también la prueba es de Sadeh Juzá. Nada más el hijo puede heredar, puede comprar Sadeh Juzá, ¿sí? Como estuvimos explicando la vez pasada, ¿sí? Que el hijo está en lugar del papá para comprar y no el hermano. Entonces, por eso el hijo está antes que el papá. Entonces vamos a decir un nombre para Jacob, ¿sí? Jacob, papá de Jacob, ¿cómo se llama el papá de Jacob? Itzhak. El hijo de Jacob se llama Rubén. Pregunta, parece Jacob. ¿Quién hereda? ¿Itzhak o Rubén? Rubén está antes, ya, muy bien. Pero Ulay, si tiene Diná, Jacob tiene una hija que se llama Diná, pregunta, ¿quién está antes? ¿Itzhak o Diná? Diná, Ulay no. Ulay cuando te dejo el Shero, que venga antes de Itzhak. Ahí está la discusión. Muy bien. ¿Qué van del Ibum? Menumat cada de Ninu. Y la grana me menumat cada de Ninu. Para Ibum, si hay hija, también no hay Ibum. Como estuvimos explicando la vez pasada. Y boom es cuando fallece el hermano que hay que se casa con. Si tiene hijos o hija, ya está. Ya, entonces, Poter, entonces son iguales. Benubat, por eso van juntos para Najalá. Behema, Shero Zeab. Uray Shero es papá. Melamed Shaab, Kodem Lacheab. Yachol, Yakdim Lachim. Tamundo Mara Karov Kodem. Por un lado dice Shero es el papá. Aprendimos que papá hereda a su hijo. Y aparte, Melamed,
que papá está antes que los hermanos del papá. ¿Sí? Ulay también va a estar antes de los hermanos del muerto. Por un lado tenemos Shero, acuérdense. Por un lado tenemos la palabra Shero, por otro lado tenemos la palabra Karov. Entonces Shero es, tú le dijo así, le vas a dar la herencia a Shero, pero a Karov Elav. La mamá aprendió que por un lado Shero es, te viene a decir papá, pero por un lado a Karov es, pero primero está más cercano, está antes. Mi mamá aprendió, como dijimos antes, hijos y hijas está antes que el papá. Dijimos que fue Jacob, Itzhak y Rubén y Dinah. Itzhak, Rubén y Dinah, después está Itzhak. Pero Ulay no, Ulay Karov, te viene a decir que el papá está después de los hermanos de Jacob, Isaac. Bueno. ¿No tiene que decir eso? Que se pone una palabra que merbe, que te aumenta, y una palabra que te disminuye. La que te aumenta, Ulay, es para aumentarte, que está antes que los tíos, pero no antes que los hermanos del muerto. ¿Está bien? ¿Pregunta buena? Contesta la Gemara a Jeab lo tzekra. A Jeab mi coge mancatu. Hermano papá, cuando tiene que tener pasuk. ¿De qué fuerza vinieron los hermanos de papá? Mi coja por el papá. Callarte a Jeab. Callarte a Jeab. ¿Tú qué quieres decir? Que el pasuk dijo Yeshero para decir que él está antes de sus hermanos. Pero no antes del hermano de muerto, no antes de sus hijos, de más hijos. Eso no puede ser. Porque para que los hermanos de él estén antes que él, no hay lógica. ¿Por qué van a dar los hermanos antes que él? La fuerza de los hermanos es por él. Entonces no necesitamos un pasuk que, el pasuk no necesitamos que nos diga que los hermanos de él están antes que él. No. Que él está antes que ellos, no. Pasuk, lógica. Él está antes que ellos, lógica. A fuerza, cuando te dijo el lishero, te viene a anticipar a alguien más. ¿A quién te viene a anticipar cuando dijo la Torah? Un tatem et nahalatol lishero, que le van aprendido que Shero ayer, que Shero es su papá. Me viene a aumentar algo más. ¿Qué tiene que aumentar? Antes que los hijos, no. Dijimos que no va. Antes que hermanos de él, no necesitamos pasuk. A fuerzas, antes que hermanos de los muertos, del muerto, antes que los más hijos de él. Está, por ejemplo, Jacob, Itzhak, como dijimos, Itzhak, Jacob, Esab y Rubén. Primero está Rubén y Dinah, después está Itzhak, y después está Esab. ¿Ok? Eso no lo trae para enseñar que tanto hijo como hija tienen el mismo... No, eso dijimos antes, eso se aprende de Ibum, dijimos antes. Pero ¿sí? No pasa como yo tengo la duda ahí, aunque sea menor de edad, puede adquirir la herencia, porque lo aprendemos del pasuk de Yehuda, que el hijo de Yehuda no pudo tomar a Tamar hasta que cumpliera la mayoría de edad. Entonces quedó, eso sí aplica también la edad en cuestión de la herencia, aquí en este caso. No, pero ¿qué tiene que ver ayuda y Tamar? Ahí no es herencia, ahí es para casarse. Por eso, pero el Ibum es el mismo, ¿no? No, Ibum es cuando... Eso fue antes, tú dices lo que dijo antes, que Ibum, cuando hay hija no hay Ibum. Ajá, exacto. De hijo no hay Ibum. Bueno, no hay Ibum, pero me refiero que si adquiere, o sea, aunque sea menor de edad. Sí, exacto, o sea, Bar Mitzvah también adquiere la herencia. Sí. Sí. Porque como lo habíamos visto también en otra parte, donde dice que los yetomim no podían adquirir lo que le había dejado hasta que no cumplieran la mayoría de edad. En este caso sí. Siempre los primeros heredan. Siempre. Aunque sean menores. Lo único que el Bedín le pone apotropos, el encargado, pero es de ellos. Claro. Claro, un tutor. Tutor, pero es de ellos. Los primeros reciben. Clarísimo. Clarísimo. Sí. ¿Estás enojado con nosotros o qué? No. ¿Estás peleado con nosotros o qué? Para nada, menos después de Kipur. Bueno. Sí nos perdonaste. ¿Ya nos perdonaste ya después de Kipur? Menos después de Kipur. Ok, nada, se les sabe. ¿Está bien? Ok. Dice la Gemara. Vea, trae lava active. Veí, menachem naviv. Dice, si papá no tiene hermanos, se los das al Ishero a Karov Elav. Entonces papá está para de sus hermanos. Para los hermanos de él. No trae lo que se active. El no está que se dirán.
Sí, vamos a ver. Ve ahí, Tana, ahora empieza como que, Harame, Obadia, pero Obadia, ¿cómo te sientes? Ok, ¿Mm? poquitito. Algo no me dejaba. El agua caliente te el agua caliente. Algo, no sé, algo poquitito. Ahora, de acá, si no es Ron antes de aquí, sigue el tema de herencias. Todo el break es herencias. Pero, me vas a poder agarrar. Luego dice la Gemara, ve ahí, Tana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de abajo para arriba. Ve ahí, Tana, maite la meaja. Este Tana lo aprende de aquí, de Tania. Edzo darash Rabbi Ishmael Rabbi Yossi. Esto hizo de Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi. ¿De dónde aprende? Hermano, te va a traer un lugar que aprende que aprendemos que está el papá antes que los hermanos. ¿Sí? ¿Qué hermano? Hermano de muerto. De nuevo, estamos viendo el ejemplo de Jacob porque conocemos, ¿no? O sea, como que Fallece Jacob. Jacob y que vivo Isaac. Sí. No me gusta mucho porque estamos hablando de Asab. Tenemos que hablar ahí de Asab, ¿no? Vamos a hablar de... Leimi. Vamos a hablar que fallece Reubén. Y el hijo, ¿cómo se llama el hijo Reubén? Oben Pelet, tenía Reubén. Pero ahí más conocido porque no nos revolvamos. A ver. Amram. Amram es el hijo de Leví. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Para no? Sí. Amram. Conocido. Amram es el hijo de Leví. ¿Estamos de acuerdo? No. Fallece Leví. Tenemos por un lado el papá, Jacob hereda, o los hermanos, Rubén, Shimón, Leví, Rubén, Shimón, o Amram o el hijo. Y Amram está antes, es el hijo. Después, ¿quién sigue? Después siguen el papá, Jacob. ¿Por qué no Rubén? No, que esto dijo, Lishero, Hakarob Elab. Shero, pero después de Karob. Primero, Shero, el papá, después de Karob, después de más cerca, que es el hijo, no. Siguiendo el más cerca del hijo, sigue el papá, no el hermano. Esta no lo aprende de otro lugar. ¿De dónde aprendemos? A ver. De Tania. Edzo darash Rabbi Ishmael Rabbi Yossi. Esto aprendió Rabbi Ishmael Rabbi Yossi. Dice pasuk Ishkeamut, Ubenenlo. Un hombre que muere y no tiene hijos. Ba'abartem en Nahalato Levito. ¿No? Así dice pasuk. Entonces, Ishkeamut Ubenenlo. Bimkom bat atam ma'avir Nahala minab. Veí atam ma'avir Nahala minab. Bimkom ahim. Pasuk dice, si uno no tiene hijos, muere y no tiene hijos, entonces le pasarán la herencia a su hija. Ma'avirim, le quitamos la herencia y se la damos a su hija. Antes que el papá. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Lugar donde el muerto tiene hijas, entonces le damos la najalá del papá. Y no, pero cuando hay hermanos, tú no quitas la najalá del papá. Significa así. Si hay hija, Ba'abartem, se entiende, pasa, quito. ¿Qué es quito? En vez de que el papá herede, si hay hija está antes del papá. Dijimos, hijo, luego hija. ¿Por qué hija se llama pasar la najalá? Porque cuando se casa con otra persona, al final le va a llegar esta propiedad a otro shevet, y a otra persona. Ya no va a quedar en la familia del papá, ni modo. Pues vamos a pasar. Entonces, pasar es cuando tendríamos que darle a alguien, pero no, primero está la mujer. Es en vez de papá. Papá es parte de Irusha. Pues ahí, sí, quítale al papá y se lo damos, sí, dice aquí Rashi, cuando el cambio no dijo un tal tem, denle a la hija, no. Ve'abartem, quítenle. Quitarle significa que había alguien que también tocaba la Irusha. ¿Quién es el papá? Pero aquí no, la hija está antes, quítale al papá. Pero, sí, quítale al papá. Primero va la hija. Pero si no hay hija, ahí déjale al papá. No dice que también a los hermanos, Ve'abartem,
quítale al papá y a su hermano. No. Mashma, que en hermanos no le quitamos al papá, primero al papá y luego a los hermanos. Porque si no, así como dijo Torah, que quítale al papá y dale a la hija, también quítale a los hermanos. No, no dice, aprendo que no. Veima, Ulay, son de la sote, a ver si no se lo vuelven. Porque... Veima, Mimkom Bat, Atama, Avina, Halaminahim. Veía Atama, Avina, Halaminahim, Mimkom Bat. Ulay, en lugar de, vamos a decir, que en lugar, cuando hay hija, le quito a los hermanos, y no le quito a los hermanos, Ulay va a partir en mal hermano, no papá. Entonces, que quitamos, ¿a quién le quitamos? A papá. Si andamos con la hija, le quitamos a papá. Pero si no hay hija, no le quitamos a papá. Ulay va a partir, se refiere, le quitamos a los hermanos. Cuando hay hija, le quitamos a los hermanos. No hay hija, le dejamos a los hermanos. ¿Quién dijo que se refiere aquí? Al papá mismo. Ulay se refiere a los hermanos. ¿Está bien la pregunta? Contesta la Gemara. Papá sí. Contesta la Gemara. No, contesta la Gemara. ¿Sí? Contesta la Gemara que Imken, no es nuestro Gemara, Babartem, que no diga Babartem. Quitarlo, ¿sí? Vas papá, porque si no, así como dice en los Mapsukim, Dime lo bat, si no tiene hijas, se da a los hermanos, no dice Babartem. Lo único lugar que dice Babartem es acá, seguramente es para decirte que al papá le tienes que quitar, cuando hay hija. Pero si no hay hija, no quitas a papá. No es Babartem. Babartem es quitarle a alguien. Cuando habla de los hermanos, no dice quitarle, ¿ok? Muy bien. Que aprendió de Bartem qué va a hacer con Shero. Entonces tenemos aquí dos lugares donde se aprende que el papá está antes que los hermanos. Uno por Shero. Shero, como dice Pasuk Tatem, Shero a Karo Belav. La mamá aprendió ayer, en la de ayer, que Shero es el papá. Y denle al papá la herencia. Pero después de Karo, después del hijo. Y otro aprendió de Babartem. Como dice Babartem, aprendo que tiene que darle ¿qué? La Yerusha a el papá. Cuando no hay hija ni hijo, entonces va el papá con la Yerusha. Pregunto a la Gemara, ¿qué va a hacer? Que aprendió de Babartem, ¿qué va a hacer con Shero? ¿Sí? Mi Belé, deje de Tania. Te viene a decir que dijo la verdad. Shero Zoisto. Shero es su esposa. No que me recomienda que Shero aquí se refiere al papá, sino a la esposa. Melamed, aquí aprendemos. Shabal Yoresh listo. Que el esposo hereda a su esposa de Shero. ¿Está bien? Ulemay de Minaf Kalem Shero. Hay Babartem Mayavile. Que aprendió de Shero, ¿qué va a hacer como Babartem? Mi Bele Gedetania. Revió Kulam de Marvalentina. Veilukan, y Mabara. Todo dice en Tatem. Pero cuando habla de la hija, dice Babara. En la Bait o el Ubram Barab Shimotá. ¿Quién pasa? Como dijimos antes, Nahalá de Shevet Shevet es la hija, porque la hija ya hemos pensado que no se permite. Entonces te dijo a Bará que aunque pase Shevet Shevet, entonces igual se permite, por si se Bará. Si aquí dice, el ejemplo que aquí dice, Serach Bat Asher. Serach, la hija de Asher, ¿sí? Asher fallece. Serach, su hija. ¿Qué pasa con Serach, su hija? Serach, la hija de Asher. Cuando se casó a Hanoch, hijo de Rubén. Hanoch, hijo de Rubén, se casó con Serach. Hanoch se casó con Serach. ¿Sabían? Su prima. ¿No? Se pone que se case con una prima. Hanoch se casó con Serach. Batasher. Ahora, David, ¿no? Tú sabes de estas cosas. Así dice aquí, Hanoch se casó. Ahí está en el suelo de Hanoch ben Rubén. Umet Asher. No, Hanoch de hijo de Rubén. Y, ¿sí? Y muere Asher sin hijos, tiene más hijas Asher. Serach. ¿Sí? Cuando muere Serach, ¿quién hereda? Su esposo, Hanoch. ¿Y a dónde se fue toda la herencia esa Hanoch? A Rubén. Se quitó de Asher, se fue a Rubén. Babartem. May. Shero de Ab. ¿Quién dijo que Shero es el papá? Tichtiv Shera Bijahu. Ema Shero Zoem. Tichtiv Sheri Mijai. No, me pregunto teóricamente. A ver. Ayer dijimos en la de ayer que Shero es el papá. Y Shero.
Shero es el papá. Como dice, Sher Abija U. Sher Abija U. Sher es su papá. Pero también dice Sher y Mijaí. También mi mamá dice Sher. Su ley la mamá también va a heredar. Sí. Aprendimos que papá y mamá, como papá y mamá van a heredar. Sí. Después de la hija. Amar Kra. Claro, después la hija, pero antes de los demás. Claro. Estudiamos que la mamá no hereda al hijo. ¿Se acuerdan o no? Primero heredan los hermanos. Los hermanos. Antes de la No mamá. hereda. Ahí está en el video. Sí, ¿por qué? En el video. ¿Qué video? El anterior, porque él no estuvo. Ah, la hija, la mamá no hereda a los hijos. Así empezó la Mishnah diciendo. No hereda a los hijos. La mamá no hereda a los hijos. Porque Mishpacha Taem se llama el hijo hereda a la mamá. La mamá dice que hay quien hereda y no le heredan, es el hijo. Mamá no hereda el hijo. ¿Ok? Entonces, aprende aquí que sí. Amar Kram y Mishpachto y era Sotá. Mishpacha Ta Kuria Mishpacha. Mishpacha tiene Mishpacha. Entonces dice, Mishpachto. Karom y Mishpachto de su familia. ¿Por qué tú dices mi Mishpachto? Su familia. ¿Qué significa su familia? Cercano, va a ser su familia. La herencia es de familia. Claro. Señor. Mishpachto, tiene que decir que sea familia de él. Aquí aprendemos que familia de papá se llama familia. Familia de mamá no se llama familia. Para eso lo tengo. ¿Están oyendo o no? Los primos parte de la mamá no se llaman familia. Sí se llaman primos, se llaman carobín. Pero para herencia no heredan. Si uno tiene primos del papá, o hermanos del papá, o hermanos de la parte de la mamá, la parte de la mamá no heredan a él. No tienen que ver con él. Tienen que ver pariente, pero no para herencia. Para herencia queda en la posesión de la familia de Rubén, de Shimón, de Leví, familia tal y tal. No familias diferentes para herencia. La única que cambia en la herencia es la hija. Que así hereda y luego se va a casar y va a heredar. Pero hermanas, primas, tías, todos no heredan. Mamá no hereda, porque si no, luego mamá hereda, se casa con otro hombre, se fuera la herencia. La herencia pertenece a la familia. Cada quien recibió en Israel una. ¿Sí? Y cuando Mishpachat. la herencia de. Ya ves las hijas de quién era. Ahí sí, se lo fat. Para mantenerse en el Shevet, Y ¿no? venido de él. Hay como esa idea, ¿no? También de que tiene que tratar de casarse. Pero ellas se permitirían. A ellas sí le permitimos a casarse con otro Shevet. En ese momento era prohibido, menos a ellas. Claro. En ese momento, en esa generación, Por un primer caso. era exclusivo, no se podían casar con otros porque por la herencia, cuando dio una herencia. Pero ellas igual podían. Torah y hermana dice. ¿Y por qué no se casaron con otros, sino con su pariente? Que dijeron, si Moshe Rabbenu quiere si Hashem quiere que se case con familias, vamos a ir Retzon Hashem. Vamos a ir detrás de la voluntad. Y no nos vamos a casar con. Y se casaron con sus primos, viniendo de Hashem. ¿Está bien? Muy bien. De la misma tribu. Sí. Mishpachat Taem, familia de la mamá no se llama familia. Ve'aktiv Einar, mi Betlehem Yehuda, mi Mishpachat Yehuda, Ve'ulevi, Ve'ugar Sham. No entiendo, dice pasó que en Shobetim. Es un chavo de Betlehem Yehuda, de familia de Yehuda, y es Levi, y vive ahí. Algo Fakasha, esto mismo está en contradicción. A Marta, por un lado me dices Ve'ulevi, es Levi, alma mi Leviate, es de Levi. Mi Mishpachat Yehuda, alma mi Yehudate. Me dijiste que familia de Yehuda, viene de Yehuda. ¿Cómo va esto? ¿Este chavo era de Yehuda o era de Levi? Ya me revolví. Sí, eso sobre mi hija fue eso. Mi hija que tenía peces en su casa. Lo aleno. ¿Sí? Ok. Sí, mi hija tenía pesel y puso a alguien ahí encargado que haga guazdara, un encargado de a ese pesel, a esa guazdara, uno verdadero, un señor, le puso para que se guazdara. Cuando venía Dan, Kapshuna Halatam, agarraron la herencia, parte de Israel, agarraron el pesel de mi hija, sí, agarraron, entonces también tenían esa casa de pesel de mi hija, se agarraron, sí, se llevaron el pesel de mi hija y se llevaron también a ese overdose, a ese señor. Se dice ahí
¿Qué señor de qué era de Leví? Familia de Yehuda. ¿Cómo? Ya me revolví. ¿Yehuda o Leví? Dice la Gemara, respuesta. Él era la abuá mi Leví. Papá de Leví. Ve mi Yehuda, mamá Yehuda. Ve Kamar, mis pagas de Yehuda. Y a Torah le llama el paso familia de Yehuda. ¿Qué vemos? Familia de mamá. Se llama familia. Si no, es Leví, pero familia de Yehuda. El paso le llama familiar a familia de mamá. Y Aji, Amar no, luego habla de Shmuel Leví, no. El nombre de Leví, él venía de Yehuda, familia de Yehuda. Nada que ver con la mamá. No se llama Leví. Aquí en México se acostumbra a llamar los apellidos, ¿no? En Argentina no existe eso. No hay eso. No. En Israel tampoco. No usa el apellido. O sea, no Aquí. se usa el apellido del marido. No, no, Al revés, ¿no? El hijo no usa el apellido de la mamá. ok. Bueno, es un apellido. Yo tengo un solo apellido en mi pasaporte, Tawil. Claro. No, no importa también decir Antevi. Me vas a Antevi. No me importa. Es muy buena. Te digo, está. En Argentina, en Israel no hay eso. Bueno, Puro Tawil. El de papá. igual en Estados Unidos también. También, todo el mundo, más en México. Entonces, dice la Gemara, Yahi aynu tkama mija, hasta ya date quieti Hashem li, que ya li le Cohen. ¿Sí? Es así, si no era de Leví, ¿por qué dice que dijo mija? Mija como que se elevó y dijo, yo tengo un Yitiv Hashem li, Kili, a Leví el Cohen. Tengo un Leví que está trabajando con Abba Zará, ¿sí? Diciendo que aunque es Leví y pertenece a Shevet y Kedushá, se lo llevó como que para la Abba Zará. Vemos que sí hay Leví. No que se llamaba Leví. Era el tribu de Leví. Ein, de ahí termina el es Leví. Él nada más se elevó porque agarró un señor que se llamaba Leví. No era de herencia, era porque está diciendo, mira, y también me llevó un señor que se llama Leví, Leví es nombre. Y Leví se llamó. ¿Qué se llamaba Leví? Para Yonatán se llamaba Yonatán Shneemar. ¿Cómo dice el pasuk? Yonatán ben Gershom ben Menashe hu buena con Dani. Él fue un Kohanim para Shevet Dani. Yonatán ben Gershom. אמר לוי תאמר סעונדו וכי בן מנשה הוא, ולא בן משה הוא, הכתיב בן משה, גרשום ואליעזר. כמו dice הפסוק, יונתן בן גרשום בן מנשה. היו בניו כהנים שבט דני. ¿Sí? Dice que Yonatán, hijo de Gershom, porque es Yonatán, pero también no se entiende porque dice Ben Menashe. Era hijo de Moshe Rabbeinu, era Yonatán, Ben Gershom, Ben Moshe. La imitosa hasta que más de Menashe, Teódo de Menashe. Ya que hizo como Abazar con Menashe, siguió que la Torah lo registró como hijo nieto de Menashe. Yonatán, Ben Gershom, Ben Menashe. Ajarama, que también, mira, no sé qué de Menashe, Deati mi Yehuda, Tlaoa Katuv mi Yehuda. Ya que hizo cosas como Menashe, que Menashe vino de Yehuda. Sí, Menashe es de Yehuda, hijo de Yehuda. Por eso le llamó Mishpachat Yehuda. Sale así, según esto. Se llamaba Yonatán. ¿Era de tribu de Leví? Sí. Y ¿por qué le llamó Yehuda? Porque Menashe. Porque estaba siguiendo los caminos del hijo de Yehuda, Menashe. Pero Hazet Yehuda, ¿por qué llegó a Yehuda? Menashe. ¿Por qué llegó Yehuda? Y se le llamaron a Organan Mishun, Organan Mikan, Shetolim, que calaba mi culcata, fortísimo esto. Se lo desliga de Leví. Se apoyan de cosas malas en los malos. Yonatán está apoyado en Menashe. Y se hijo de Menashe, si uno hace algo mal y alguien aprende de él, se llama como que su hijo. Él es hijo de él, aprendió de él, siguió sus caminos de él. Y por eso también que dice Yehuda, Mishpachat Yehuda se refiere a familia de Yehuda. ¿De quién es Menashe? No dice de Yehuda, dice Mishpachat Yehuda. Es de una familia de Yehuda. ¿Quién eran? Menashe, hijo de Hezquía, hijo de Yehuda. Menashe, entonces, él era, o se llamaba Yonatán, que era hijo de Gershom, hijo de Moshe Rabbeinu. Fortísimo, era nieto de Moshe Rabbeinu este señor, que agarró mi japa, que agarró Azara. Sí. Y se llama Yonatán, le llamamos Menashe, ¿por qué?
porque siguió el camino de Menashe a Guazará. Menashe dijo de Hezquía, No de Yosef. No de Yosef, no. Bueno, ¿Se acuerdan, no? Ya acabamos. Ya vamos a estar. ¿Está bien? O sea, está interesantísimo porque entonces este es de su origen, o sea, su origen este es su tribu, de origen. El Shema y Menashe porque Pero en aprendió de realidad Menashe. Es de la familia de tal los que hacen Abonazar, por decir. Hijo de Menashe, aprendió de Menashe. También dijo Mishpat Yehuda es de ahí. También se llama Medaja. También se aprende de otro lugar eso. Que todo lo bueno. וגם הוא טוב תואר מאוד באותו ילדה אחרי אבשלום. אדוניהו, Se va a hacer por aquí. ¿seguro? Sí, ya lo está haciendo. Bien, que será un ratito. Adoní y Absalom eran hijas de una mamá. Mi mamá, Adonías y Absalom. Eran hijos de Shlomo, de David. Sí, de David. Shalom. Y Adonías y Absalom eran la misma mamá. Okay. Hijos de la misma mamá. ¿De acuerdo o no? Sí. Dice la Pasuk dice, Hagit tuvo a Adoniau y a Absalom. Dice que era muy bonito Adoniau, lo tuvo después de Absalom. Pero Adoniau ben Hagit, Absalom ben Mahab, se mandaban, ¿cómo? Son diferentes mamás. ¿Cómo dice que es mi mamá? Adoniau hijo de Hagit y Absalom ben hijo de Mahab. No era mi mamá. ¿Cómo dice? Tuvo él después de Absalom. Pero yo creo que es lo que... Más que la misma mamá. Tuvo a Hagit después de Absalom. Más que es la misma mamá. Si no, son dos mamás. Ya la alimentó, ¿no? Entonces, ¿por qué llamó? Mentó Shazam Aseh Absalom, que Marad Marhut, la que tuvo Absalom. Ya que hizo acciones de Absalom, que fue contra su papá, también por eso lo puso junto con Absalom. Por eso dice, tuvo a Adoniau después de Absalom. Pero Absalom de otra mamá que es de Absalom. No. Y lo unió, ¿por qué? Porque aprendió de él, siguió sus caminos. Amar Rabbi Eliezer, Dola Midbaga también siempre que uno se apegue se case con hijo de Tzadikim. Shalem Moshe Nasad Batitro. Moshe se casó con la hija de Yitro. Ya está en Yonatán. Salió Yonatán, que hizo Guazara. Yitro, ¿sí? Y Aarón, que se casó con Nadab, salió Pinchas. Pégate con hijas de buenos. Aunque Yitro era bueno, Petro al principio era hacía Guazara, Cohen para Guazara. Entonces salió Yonatán. Qué fuerte. Pijas, la mitrobatri, Pijas no vino de Yitro. También Pijas vino de Yitro. Va que ti, Melazar ben Aarón, acá lo de Putiel, la Elisha. Elazar, el hijo de Aarón, se casó con quién? ¿Qué vino Putiel? Mailab, mi vino de Yitro, se casó con el hijo de Yitro. Y tuvo Pinjas. Pijas también vino de Yitro. Y vimos que salió. Mi vino de Yosef, Shavit ben Yitro. No es de Yitro. Putiel viene de Yosef, que berrió contra su etcétera. Pero yo te digo, Putiel dice, Putiel me viene a ganar Guazara. Israel, la madre dice, lo trata bien su Midrash, que los Shvatim cuando mató Pinchas a Zimri Megara, Cosbi Batzur, y Zimri, a Zimri y a Cosbi, cuando lo mató, Zimri no Megara. Zimri. Zimri y Cosbi. La gente dijo, miren este señor que el hijo de Puti que Pitem, hijo de Puti, porque le llamaban Putiel a Yitro, vaya como dijo antes. ¿Qué es Putiel? Pitpet, que ganó a la Guazara, Yitro ganó, se salió de la perdón, primer plus es Putiel que Pitem, que engordó animales para Guazara, que hacía Guazara, la gente se ría de él. ¿Tú qué te crees, tu Hajam Tzadik? Tu abuelito hacía Guazara. No. Sí, que vemos que sí vino de Yitro. Ela y Agüed y Yosef y Yitro. Agüed y Yitro y Yosef. Sí, era de Yosef y de Yitro. O el papá de la mamá. Sí, el papá de la mamá era de Yosef, entonces la mamá era de Yitro. El papá de la mamá de Yitro, Putiel. Fíjate su mamá.
Puti, el no puti. Puti son dos. De los dos. Por un lado, pitem, pero por otro lado también, que pitpet beitro, que peleó contra el que es de Yosef. Tenía de Yosef, tiene también de acá acabamos el Davo con el Olam. Amén.